words with action. For the benefit of our citizens. Wunderparlement, votre émission en direct du Parlement européen de Strasbourg. Investment, migration, industria europea, recuperar la confianza, solidaridad. Wunderparlement. Paul Émile Dupré, eres consejero político de la bancada de la izquierda unitaria en el Parlamento Europeo y quisimos hoy con Gabriel estar aquí para Radio Chécheres y Radio MN Euroland Direct para poder hablar un poco contigo sobre el balance de la paz en Colombia un año después del plebiscito 2 de octubre de 2016 y todo lo que ha pasado después del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Bienvenido. Gracias por invitarme y saludos a la audiencia colombiana. Pues para empezar quisiéramos tener una pequeña reseña sobre lo que ha sido las relaciones de Colombia con la Unión Europea, cómo se desarrollan estas relaciones hasta hoy en día. Bueno, sí, me pedían como una especie de historia. Yo pude observar la relación entre la Unión Europea y Colombia durante los, 30, 35 últimos años. El tiempo pasa rápido. Yo diría, para resumir, que yo pienso que ha sido una relación de mucha complicidad sobre las violaciones de los derechos humanos y mucha complicidad con las inversiones europeas de multinacionales en Colombia, desafortunadamente. Una vez tuvimos una conferencia en Bruselas y era sobre la paz, hace como un año, y se dijo, bueno, la FARC pidió perdón por abusos durante la guerra, crímenes que se han podido cometer, el gobierno de cierta manera, más discretamente, el gobierno colombiano de cierta manera pidió perdón también, aunque ha sido más tímido, pero la Unión Europea no ha dicho nunca de que ha hecho errores, y frente a las desapariciones, frente a las masacres, frente a los falsos positivos, frente a la complicidad con gobiernos como el de Uribe, etcétera, que se sabía muy bien, pues la Unión Europea nunca ha dicho aquí nos equivocamos, llega a nivel oficial, ¿no? Entonces yo pienso que, para resumir, es lo que he podido observar. Y ha sido como una especie de trueque, es decir, yo me caigo sobre lo que pasa a nivel de derechos humanos y ustedes en Colombia abren su mercado, dejan entrar nuestras multinacionales, etcétera, etcétera. Ha sido muy fuerte, en particular, empezando con el comisario Marín, yo te hablo de los años 90, que era realmente España y mucho las empresas españolas también invirtiendo, etcétera, pero después ha seguido también con la BP y otras multinacionales. Y entonces complicidad y a veces con la BP, por ejemplo, participación activa en financiar paramilitarismo, etcétera, un poco como ha hecho del lado norteamericano la Drummond o la United Fruit Company. Quisiéramos tener una idea de lo que ha sido también la idea de la Unión Europea con respecto al Tratado de Paz en Colombia. ¿Cómo se posiciona la Unión Europea frente a lo que está pasando actualmente en Colombia, frente a lo que ha pasado en los últimos años? Bueno, la Unión Europea ha sido bastante activa en los procesos de paz en Centroamérica hace unas decenias. En el caso de Colombia ha sido más complicado porque la Unión Europea había un poquito, de cierta manera, perdido su neutralidad mínima para poder intervenir como actor en la paz en Colombia. Bueno, ¿por qué había perdido su neutralidad? Bueno, un poco por lo que yo había dicho anteriormente, es decir, la Unión Europea siempre se pronunció a favor, en el conflicto social y armado colombiano, siempre se pronunció a favor del gobierno, ¿no? E inclusive cuando hubo intento de paz con Pastrana y que la paz se cayó, etcétera, enseguida la Unión Europea justificó la ruptura de la paz por parte del gobierno colombiano, etcétera. Entonces, bueno, es más complicado ahí jugar un papel cuando tú estás tan sesgado y tal, entonces también ha sido como más discreto su papel, ha habido un papel más importante de ciertos países que no son de la Unión Europea, como por ejemplo Noruega, etcétera, en
en hacer avanzar el proceso de paz. Y después la Unión Europea, de cierta manera, cuando ya el gobierno colombiano se ha decidido a hacer la paz y tal, bueno, acompaña de manera económica y de manera bastante insuficiente. A mí me parece, podría haber un papel mucho más determinado en, por ejemplo, hacer la paz viable, reclamando sobre los casos de derechos humanos. Es decir, si la Unión Europea todavía hoy en día fuera como más vocal, como dicen en inglés, como más clara en condenar las violaciones de líderes sociales, en exigir que no haya impunidad en estos casos, etcétera, bueno, protegería hoy en día la paz. Y se ve muy poca actividad en ese sentido de la Unión Europea a nivel bilateral y a nivel también internacional, ¿no? Match words with action for the benefit of our citizens. Wunderparlement, votre émission en direct du Parlement européen de Strasbourg. Investment, Migration, industria europea. match words with action for the benefit of our citizens. Wunderparlement, votre émission en direct du Parlement européen de Strasbourg. Investment, Migration, industria europea. Recuperar la confianza. Solidaridad. Wunderparlement, Wunderparlement, Wunderparlement. A muchos colombianos nos interesaría saber cómo poner justamente en marcha este proceso de consolidación de la paz en esta fase de posconflicto. Cómo la Unión Europea se posiciona frente a lo que necesita Colombia justamente en este momento. Bueno, es que ahí hay que distinguir un poco, como te digo, yo pienso que la Unión Europea podría hacer mucho más está haciendo ciertos programas tímidos de apoyo a la justicia, etcétera, pero podría jugar un papel mucho más fuerte, como decía, a nivel de la protección de los defensores, de los sindicalistas, etcétera. Sigue habiendo un silencio muy cómplice, muy inaceptable. La Unión Europea también ha forzado de cierta manera o ha aprovechado el conflicto para firmar un acuerdo de libre comercio con Colombia cuyo contenido no ayuda a la paz social, etcétera, porque bueno, impide también el desarrollo de la pequeña, mediana agricultura, golpea la industrialización de Colombia y tal. Entonces son cosas concretas que ha hecho. ¿Y por qué hubo un contrato tan leonino entre la Unión Europea y Colombia? Bueno, porque de cierta manera también Colombia quiso firmar con la Unión Europea, así sea cediendo mucho de su soberanía económica, porque era una especie de signo de respetabilidad de firmar con la Unión Europea, ¿no? Como una patente de respetabilidad a nivel de derechos humanos. Pero estamos en esa situación. Sigue el TLC de la Unión Europea con Colombia como un problema que dificulta la prosperidad económica, entonces la consolidación de la paz. Eso es una lucha colombiana y es un debate, político de Colombia también, de seguir o no con esos acuerdos de libre comercio, matizar o pedir renegociación, etcétera. Y bueno, pero lo que quiero también distinguir es lo que es la Unión Europea como institución, es decir, el establecimiento de la Unión Europea, y lo que también es todo lo que existe en Europa a nivel de sociedad civil, a nivel de sindicalismo, de fuerzas políticas, etc. Aquí tampoco es un monolito, y bueno, aquí hay muchas corrientes, etcétera, que se activan también a favor de la paz en Colombia, a favor de no empujar ese tipo de acuerdos comerciales muy desiguales, a favor de que también hubiera más presencia, y hay que construir eso más, que haya más presencia de vigilancia y de protección del proceso de paz en Colombia, que según entendemos, pues no es como muy frágil y muy golpeado también en estos meses, ¿no? Y hay otros países en América Latina que han tenido la oportunidad de firmar tratados de paz.
Justamente en el 92 El Salvador firmó su tratado de paz. En el 96 hubo otro tratado de paz en Guatemala, perdón. Y nosotros deberíamos tomar ejemplo de lo que pasó en esos países, dado que pues, el contexto es diferente. Ellos no tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de tener un proceso de consolidación de la paz tal y como lo tiene Colombia hoy en día. ¿Qué ejemplos se deben tomar frente a estos casos? Bueno, no todos son ejemplos, ¿no? Digamos, en Centroamérica seguramente la Unión Europea tuvo un papel más proactivo para la paz, pero ahí han habido procesos que no se fueron a bien, ¿no? En El Salvador sí, realmente hay un avance y se puede decir un país bastante en paz, pero en Guatemala no es así, digamos. En Guatemala se fracasó la paz. Eso muestra también que hay ejemplos y ejemplos. Entonces en Guatemala es un país donde la población campesina, indígena, sufre enormemente, y la palabra clave ahí es la impunidad, ¿no? Realmente en Guatemala no se ha podido avanzar en contra de la impunidad, a favor de una justicia mínima que se aplique, y también el desmonte de ciertos poderes completamente exagerados, bueno, del ejército, poder económico, poder político, y también en contubernio pues con grupos financieros y paramilitarismo, ¿no? Eso en Guatemala no se ha podido superar eso, y sigue entonces un país muy dramático a nivel de la violación de derechos humanos y con mucha inestabilidad social. Pero basándose en ese ejemplo, por ejemplo el de Guatemala, justamente ahora en Colombia estamos casi que viviendo algo similar a nivel de la impunidad o de las cuestiones de que siguen matando líderes sociales. Esa cifra no cesa de aumentar y el silencio internacional es bastante impresionante. Sí, yo no estoy tan pesimista de que lo de Colombia va a Guatemala. Yo pienso que en Colombia hay sectores sociales muy movilizados que rodearon la paz después del referéndum, hicieron que de todas maneras, a pesar de ese referéndum y todos los manipuleos ahí, las mentiras que hubo en la campaña del referéndum, pues la gente salió a proteger la paz, a exigirla, etcétera. Entonces yo creo que también hay sectores ahí que van a proteger, pero efectivamente hay signos muy complicados a nivel de la impunidad de los líderes sociales que son asesinados. Yo creo que vamos casi a 90 líderes sociales desarmados, asesinados de manera absolutamente atroz. Seguimos con desplazamiento de población. Y hay muchos incumplimientos también en la agenda política, etc. Hay también signos positivos, por ejemplo, como, si entiendo bien, la decisión de la Corte Suprema de blindar el proceso de paz para varios gobiernos. Entonces hay también cosas positivas, es decir, no todo es así súper negativo. Hay una voluntad de paz del ELN también de entrar en el proceso, lo cual podría consolidar la paz y volver más completa. Pero, por ejemplo, en todo lo que es la lucha contra los BACRIM, la lucha contra el neoparamilitarismo, el seguimiento del paramilitarismo, hay unas fallas terribles del gobierno, y realmente para mí no se merecía Santos ese premio Nobel que se le dio de manera anticipada por lo que podía hacer la paz, porque no están dando los pasos necesarios para realmente modernizar el país, democratizar, lo que es una oportunidad única de hacer avances en Colombia, tanto a nivel democrático como a nivel también de la transición ecológica, ¿no? En esos aspectos de realmente proponer un nuevo desarrollo para el país, donde los campesinos, que son millones en Colombia, y que cualquier país que quiere hacer una transición ecológica estaría feliz de tener ese campesinado de Colombia totalmente dispuesto a hacer una agricultura ecológica, etcétera. Bueno, ahí están desplazados,
8 millones de campesinos, de personas, entre otros, ellos, muchos campesinos desplazados. Entonces se tiene la impresión de que Santos está perdiendo esa oportunidad y, bueno, hacer lo que la paz, bueno, hagamos la paz, pero sin hacer el esfuerzo de transformación del país, de convocación, de convocar realmente sectores democráticos a repensar la orientación del país, tanto a nivel de su democratización realmente necesaria. Se conoce toda la historia de Colombia, el bipartidismo, etcétera, y todo lo que ha seguido, como a nivel de la transición ecológica, porque son sectores, bueno, extensiones grandísimas que ahora o van a ir a una destrucción de esas áreas, ¿no? Explotación minera, explotación por palma africana, con la destrucción de la biodiversidad, del hábitat animal, humano, de la fauna, de la flora, etc. O, al contrario, escoger un tipo de desarrollo donde los campesinos, los indígenas tengan un papel también para proteger el territorio. Entonces eso está en juego ahora y se ve mucha inactividad del gobierno también para, digamos, ocupar con una política así alterna, moderna, progresista, esos sectores donde la FARC se está retirando a nivel de actor, ¿no? Armado y posiblemente político también. ¿Qué piensas, Paul Emile, de las elecciones que se llevarán a cabo en marzo del 2018? ¿Y qué puede eso, digamos, qué influencia pueden tener esas elecciones en la paz en Colombia? Bueno, esto es un tema muy difícil y yo creo que no sigo suficientemente la politiquera, digamos, de Colombia para poder responderte, pero obviamente es extremadamente crucial de que los candidatos el candidato que pueda ganar ahí tenga una visión de ese país en paz, ¿no? Y no sea un candidato de los que hacen parte de esos sectores que han visto la violencia como un negocio en permanencia, una forma de vivir, etc. Entonces es extremadamente importante que los colombianos escojan un candidato que tenga visión de país en paz, yo creo, y con la transición ecológica o la protección del medio ambiente y una utilización de los recursos naturales de Colombia, ante todo para los colombianos y eventualmente con ciertos convenios, etcétera, pero no esa visión que han tenido que ha tenido la oligarquía de Colombia, que es como una especie de desarrollar pues, la economía de enclave, ¿no? Donde vienen inversionistas, entra muy poca gente, se llevan las riquezas y quedan migajas para una clase dirigente colombiana. O sea que el dirigente que venga tenga una visión nueva, que al contrario de una economía inclusiva, con la utilización de los recursos colombianos para la gran mayoría de los colombianos, etc. Es lo que se está esperando en las elecciones que vengan, ¿no? Pero eso ya es muy difícil saber cuál va a ser la escogencia de la gente. Pero obviamente está muy ligado con eso, con la paz, ¿no? Ya para terminar, Paul Emile, en una frase nos puedes decir para ti el balance de un año después del acuerdo de paz desde la Unión Europea. ¿Cuál sería para ti? Bueno, estamos preocupados, con esperanza, con expectativa y esperando una reacción democrática así de los sectores amplios de Colombia, no solamente de la izquierda, sino que como más gente, nuevos sectores en Colombia tomen conciencia del momento absolutamente crucial en el cual está el país en ese momento, ¿no? Entonces, y obviamente un llamado a todos los colombianos, pero también todos los que deberían proteger y acompañar la paz desde afuera, pues que nos movilicemos más, ¿no? Eso sería, entre otros, los medios de comunicación alternativos. Bueno, muchas gracias. Paul Emile, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias a Stephanie por la cámara. Gracias. Match words with action for the benefit of our citizens.
Wunderparlement, votre émission en direct du Parlement européen de Strasbourg. Investment. Migration. Industria europea. Recuperar la confianza. Solidaridad. Wunderparlement, Wunderparlement, Wunderparlement.